De hoy, hermanos, lleva por título Nunca había sido tan tarde. Nunca había sido tan tarde. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, queremos suplicarte, Señor, que al abrir tu palabra podamos oír solamente tu voz. Nuestro corazón necesita aliento, necesita esperanza y queremos, Señor, alimentarnos de tu palabra con la certeza, la seguridad de que tú, Señor, nos vas a hablar en esta hora. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Saben, hoy en día hay una palabra que está en boga, que está casi en todos los titulares. La palabra es crisis. Es una de las que ustedes si colocan en Google, ustedes van a escuchar o van a leer crisis, crisis, crisis. Crisis económica, crisis política, crisis familiar, crisis en el área de salud. Pero hay una palabra que es aún más relevante y la palabra es esperanza. ¿Sabes por qué? Porque toda crisis necesita de esperanza para sobresalir, para que no se transforme en derrota, en tristeza extrema, en muerte, en dolor.
Hoy yo tengo una propuesta para ustedes. Hoy vamos a hablar de esperanza. ¿Saben? La palabra esperanza la podemos encontrar 114 veces en la Biblia. Y en los escritos del Espíritu y Profecía, 4.415 veces está la palabra esperanza. ¿Qué es lo que puede hacer de la esperanza algo relevante? ¿Qué tema, qué circunstancia, qué expectativa puede hacer de la esperanza algo relevante? Mis hermanos, la segunda venida de Cristo. Eso es lo que le da sentido a la vida cristiana. ¿Saben ustedes que el tema de la segunda venida de Cristo se la lee en la Biblia 2000 veces a lo largo de todas las Sagradas Escrituras? Es el motor que mantiene la fe en pie en la vida de todo cristiano. Sabemos que todo muy pronto va a pasar. Sabemos que viene algo bueno. Eso es esperanza. Entonces les propongo, hermanos, que quitemos nuestros ojos en esta hora la palabra crisis y la reemplacemos con esperanza, nuestra bendita esperanza. ¿Cuál es tu expectativa? ¿Cuál es la expectativa que tú tienes? Hace algún tiempo estaba viajando, tomé un taxi desde el centro de la ciudad de Lima hacia el aeropuerto para viajar a mi país, Bolivia. Y cuando iba en el taxi, el taxista, el hombre que manejaba el vehículo, colocó ahí adelante del auto donde yo iba, Cristo vive. Entonces yo le dije, mi amigo, qué alegría poder ser guiado al aeropuerto con un hombre que tiene a Cristo en su vida. Y me dice, sí, yo acepté a mi Jesús como mi Salvador personal. ¿Te puedo hacer una pregunta?, le dije. Sí, me dice. ¿Cuál es la mayor expectativa en tu vida? Y él me dice, mira, que mi esposa se convierta. Y cuando eso suceda, ¿cuál es la mayor o cuál será la mayor expectativa en tu vida? Cuando mis hijos se rindan a Cristo. Y cuando eso suceda, ¿cuál será la mayor expectativa? Y me miró y me hace una pregunta, ¿hacia dónde vas? Le dije, mi amigo, todo eso que me estás mencionando es maravilloso, pero es terrenal. ¿No será que nuestra mayor expectativa tendría que ser llegar a ver a Jesús por segunda vez? Vivir de una vida diferente, gozar de la vida eterna. Saben, hermanos, el mensaje de hoy llenó mi vida en esta semana estudiándolo. Porque me puse a estudiar y me puse a revisar páginas, escritores, investigadores, y me di cuenta que aún en el mundo cristiano se habla muy poco de la segunda venida de Cristo. Muy poco. Y algunos lo mencionan, pero tal vez desde el punto de vista de un rapto que la Biblia no sostiene, o sí, que el Señor va a venir, pero todo es vida cristiana, acepta a Jesús, vive una vida cristiana buena, involucra a Dios en tu vida, en tu matrimonio, pero todo es aquí en la tierra, casi la gran mayoría. ¿Por qué? Pareciera que algo está pasando con la demora de Jesús. No conocemos esta bendita esperanza, pero ¿saben? Nunca había sido tan tarde en el reloj profético de la historia, hermanos. En cuanto a la demora, les puedo decir que Dios nunca llega tarde, llega cuando más se lo necesita, cuando es oportuno. Y esta aparente tardanza de Jesús, a la luz de la Biblia y un estudio profundo, descubrimos que solamente es un momento exacto, no hay tardanza. Y hoy queremos estudiar para afirmar que la demora no es un problema y no debería ser un problema. La demora, según la familia de Lázaro, ¿recuerdan a Lázaro? No aceptó la demora de Jesús. Dice la palabra de Dios que cuando María llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a tierra diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Ese fue uno de los milagros más grandiosos que la Biblia presenta. Sin embargo, la grandeza de este milagro está asociada con la frustración de una familia.
porque no entendieron la tardanza de Jesús. Le habían dicho 4 días antes que tu amigo Lázaro está enfermo. Se quedó 2 días más 2 días más, llegó y ya 4 días que habían enterrado a su amigo Lázaro. Y ellos no entendían la demora, no aceptaban la demora de Jesús. Por eso que parecía a ellos que estaban ignorando el momento, como que Jesús estaba ignorando el momento de dolor de sus amigos. Cuando finalmente llegó a Betania, hermanos, escuchó las palabras de decepción de Marta y María. Si hubieses estado acá. Quizás en esta hora hay alguien que está mirando este mensaje y aquí están de manera presencial, mis hermanos, pensando de la siguiente manera. Si el Señor ya hubiese regresado, mi hija no habría muerto en ese accidente. Si el Señor ya hubiese regresado, mi hermano y sus hijos no hubiesen muerto. Mi esposa no había sufrido con aquella enfermedad. Mi hijo no habría salido de la iglesia si el Señor hubiese regresado cuando mis hijos eran líderes en la iglesia. Si el Señor ya hubiese regresado, mi negocio no habría quebrado. Tal vez alguien está diciendo al otro lado de la pantalla. Si Jesús ya hubiese regresado, la hermana la hermana Morúa, la hermana Luna, la hermana Margarita Tristán, la hermana Martínez, David Vega, Aldo Rubalcaba, Aidea Paz, Dorita, Gerardo Bolaños, Jenny, la cuñada de nuestra hermana Mirta, la familia del pastor Muñoz no hubiesen sufrido lo que han sufrido en este año. La aparente tardanza de Jesús, hermanos, retrata o es retratada más bien en canciones como Nunca te rindas, Cristo ya viene, solo un poco más, no me olvidé de ti, decía Josué en su canto instrumental hoy. Pero Jesús no ha venido. ¿Saben? La impaciencia es natural para quienes vivimos en un mundo saturado por el pecado y esperamos ver a Jesús, nuestro Salvador. Pero hermanos, debemos seguir confiando en que Dios no falla en su palabra. Él dijo, voy a preparar un lugar y después vendré otra vez y los tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. En esta hora yo quiero presentarles un estudio profundo que nos va a llevar a entender y a vivir esta aparente demora. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 al 12. Abran sus Biblias ahí en casa, los que estamos aquí en la iglesia también abran sus Biblias. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 al 12. Primero vamos a leer el verso 9 para introducir el mensaje de hoy. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aquí queda claro el mensaje. Pero saben, el apóstol Pedro hace énfasis en 4 puntos muy significativos que deberíamos vivir cuando estamos esperando la segunda venida de Cristo. Yo quiero enseñarles la primera o el primer punto. Cómo vives afecta lo que crees y lo que crees afecta cómo vives. ¿Cómo es eso, pastor? En otras palabras, tu estilo de vida, mi estilo de vida determina en lo que creemos, determina nuestra teología. Leamos el verso 3 y 4. Dice, 2 de Pedro 3, 3 y 4. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y el verso 5, estos ignoran voluntariamente que el tiempo antiguo fue hecho por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pedro? En los postreros días, ¿cuándo es?
Hoy. Los postreros días son hoy. Este mensaje es hoy. Es relevante para hoy. Dice que hay burladores que prácticamente están diciendo, no va a venir Jesús. Porque desde el día en que los padres durmieron, o sea, esta es una historia ya vieja, esto ya se escuchó. Desde ese día todas las cosas siguen igual. ¿Qué ángel ha aparecido en los cielos? ¿Qué gran terremoto hubo que abrió los cielos? No, todo es igual, desde la creación, desde el principio de la creación. Pero notan que ellos hacen una pregunta, y la pregunta ya la tienen contestada. No están esperando respuesta. ¿Por qué? Porque son burladores. Pero ojo, hermanos, dicen que estos son los que ignoran voluntariamente. O sea, quiere decir, abre la posibilidad que dentro de esos burladores estén personas que aman al Señor. No son burladores mundanos, gente que no tiene nada que ver con Dios. Son personas que entienden la teología de la creación, son personas que observan la teología de la creación y la historia de cómo Dios se mueve en la historia a lo largo de una línea de tiempo, pero se burlan. En segundo lugar dice, nuestra forma de actuar comúnmente determina lo que creemos. Estas son las enseñanzas. El primer punto dice, nuestra forma de actuar comúnmente determina lo que creemos. Si estoy fascinado, dice, por la concupiscencia. Esa concupiscencia que es un deseo extremo, alejarme de Dios, que me cautiva la televisión, los deportes, el materialismo. Si en mi vida está todo lo terrenal, hacer plata, hacer dinero, negocio, dinero, no digo que sea malo, pero cuando mi foco está aquí en la tierra, ojo, hay un problema. Estos intereses terrenales van a afectar mi actitud hacia la segunda venida. Nunca voy a olvidar, y les he comentado en algún momento, ese joven que me dijo después de un sermón de la segunda venida, pastor, cuando usted presenta la segunda venida, me gustaría ya que el Señor se abran los cielos y que el Señor ya venga, pero sabe, no quiero que venga todavía, porque no me he casado todavía. Quiero casarme, quiero tener hijos, en el cielo no voy a poder casarme. Hermanos, el problema es que a veces podemos estar desenfocados. Mi foco no tiene que estar solamente en un Dios creador, sino en la esperanza de volver a encontrarme con Él. Si yo sigo trabajando en esta tierra para quedarme en esta tierra, mi foco está desenfocado. Dice la Biblia, poned la mira en las cosas de arriba. Donde está tu corazón, está tu tesoro. Una gran enseñanza en este primer punto, hermanos, es que lo que nosotros creemos sinceramente determina cómo actuamos. Por un lado, cómo actuamos determina en qué creemos. El que está abocado al mundo, a las cosas del mundo, a hacer dinero, a triunfar, a títulos, a todos los logros humanos, no está mirando el cielo. Por lo tanto, la teología, la enseñanza, la creencia, la doctrina de la segunda venida de Cristo es pasajera, es lejana. Sí, el Señor va a venir, el Señor va a venir. Hace más de 150 años que predicamos que va a venir. Lo que yo haga determina en lo que yo crea. Pero por otro lado, lo que creemos determina cómo actuamos. Lo que creo acerca de la segunda venida debe tener un impacto en mi estilo de vida. Si yo creo que los cielos, pregunto a la iglesia, pregunto a los que están en casa, hermanos, a ver, ¿creemos que el Señor Jesús va a venir por segunda vez? Si nuestro foco, si nuestro creer está enfocado en el cielo, voy a ir a la universidad, sí, voy a sacar una carrera, sí, voy a casarme, sí, voy a tener hijos, pero siempre con la maleta lista, siempre sabiendo que solo soy peregrino, estoy pasando en este mundo y mi vida no puede estar arraigada a este mundo. Entonces, lo que yo creo determina mi estilo de vida. Voy a negociar, sí, pero siempre no con los tesoros en la tierra.
Mi prioridad no tiene que ser el trabajo, mi prioridad no tiene que ser los logros alcanzados en la tierra. Mi prioridad siempre tiene que ser mi ciudadanía celestial. Y si yo creo en eso, estudio eso, me profundizo en eso, entiendo y hablo de eso, hermanos, mi vida cristiana va a reflejarse. En primer lugar, la angustia no va a estar. Desesperado, ¿cuándo va a venir otro virus? ¿Cuándo va a mejorar la economía? ¿Cuándo voy a mejorar mi negocio? ¿Cuándo voy a tener casa propia? ¿Cuándo? Preocupaciones van a ser llevadas a menor nivel. ¿Por qué? Porque mi razonamiento va a ser, yo sé en quién he creído. Yo sé que solamente estoy en este mundo de pasada. Yo sé que mi casa no es aquí. Estoy construyendo una casa mayor y mejor en el cielo. El razonamiento viene así. Algunos dicen, no hay ninguna diferencia si Cristo viene en 25 años, 50 años. ¿Es así, hermanos? Hay algo acerca del reordenamiento de nuestras prioridades. Los psicólogos y los psiquiatras hoy en día hablan acerca del sistema reticulador ascendente. Es una parte aquí del cerebro que nos enfoca. Si yo estoy, ejemplo, queriendo comprar un carro, un auto, y mi cerebro se concentra, necesito comprar un auto, voy a salir a las calles, auto en venta, auto en venta, auto en venta. Y no es que todos se enteraron y le pusieron los autos ahí delante suyo. Su cerebro se concentra y busca y enfoca todo en la compra de ese auto. Ese es el sistema reticulador ascendente. ¿Por qué no utilizar ese sistema reticulador ascendente para enfocarnos en el cielo? Para enfocarlos en lo hermoso que va a ser vivir sin dolor, sin cáncer, sin enfermedades, sin virus, sin tapaboca. ¿Por qué no pensar todos los días, Señor, un día menos en esta tierra? Señor, ya estamos cerca. Señor, estamos en la frontera. Señor, está esto que se termina, no como miedo. No como trauma de que esto se termina, que la persecución, que la ley dominical, que las profecías, no, sino como un gozo de decir, Señor, ya vienes, Señor, ya puedo sentir las pisadas, ya puedo sentir las trompetas que suenan, el Señor está viniendo. Si yo voy a pensar así, y estudio así, y vivo mi vida cristiana enfocado, pregunto, ¿va a repercutir en mi accionar? ¿Voy a seguir pensando en sacar un crédito a 100 años en el banco? ¿Voy a seguir pensando en cosas terrenas y preocupándome por todas las deudas? Mis hermanos, lo que yo creo afecta como lo que yo hago. Y lo que yo hago afecta a lo que yo creo. En un sentido del advenimiento lejano, si yo veo la segunda venida solamente como una doctrina, como una creencia de los adventistas, eso adormece mi fe. Pero si yo veo la segunda venida como algo inminente, algo que sí o sí se va a dar, algo que todo me muestra que va a ser, entonces eso va a producir reavivamiento en la iglesia. Este mensaje tiene que ser compartido porque muchos estamos durmiendo, aún en la iglesia durmiendo. Hablamos de la segunda venida de Cristo como una bonita historia, pero no como una realidad, no como algo inminente. La segunda gran enseñanza, hermanos, de este pasaje, referente a cómo debemos esperar la segunda venida de Cristo, es la siguiente. La demora del advenimiento no ha ocurrido debido a alguna falla por parte de Dios. No es que Dios se equivocó. Entonces, pastor, ¿por qué la demora? ¿Por qué el Señor no viene ya? Pedro discute estos términos de la demora y para eso nos hace leer 1 Pedro 3:8. Vamos a leer 1 Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Qué está queriendo enseñarnos aquí Pedro? Que tenemos que tomar en cuenta la comprensión sobre el tiempo. Dios no está sujeto al tiempo. Él es atemporal. Él no tiene ni principio ni fin. Él es eterno. Él creó el tiempo y nos puso a nosotros 24 horas. Nos puso 60 segundos, nos puso 365 días en el año, nos puso un día y una noche. Nosotros estamos sometidos en el tiempo. Estamos pensando a qué hora termina el sermón, tengo que ir a cocinar, tengo que viajar, tengo que hacer esto. El tiempo nos acorrala, pero con Dios no. Él es el creador del tiempo, Él es atemporal, Él está fuera del tiempo. Por lo tanto, ¿de qué tardanza vamos a hablar? No podemos hablar de tardanza porque Dios es preciso en su tiempo.
miren algunas enseñanzas para compartir y para deshacer este versículo. La evaluación del tiempo para Dios es diferente a la nuestra. Es diferente. Nosotros, el tiempo es sinónimo de ansiedad. ¿Y cuándo va a suceder? ¿Y por qué? Y queremos ponerle el día, la hora, y ponemos y nos equivocamos, e interpretamos profecías y desanimamos a la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos metidos en un tiempo. Creemos que el que descubre cuándo viene el Señor, el día y la hora, va a ser el gran héroe de la iglesia o del pueblo de Dios en el tiempo del fin. No, Dios no está sometido al tiempo. Mis hermanos, Jesús vino a tiempo en su primera venida, ¿sí o no? ¿Llegó tarde a su primera venida? No. Pedro aquí está diciendo que Dios tiene una tabla de tiempo de acuerdo a su visión y Él va a venir, dice la Biblia, viniendo el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Cuando llegó el momento, Dios envió. En Daniel dice, cuando llegó en su momento, Él se bautizó. Daniel capítulo 9. Cuando el reloj profético marcó la hora, el Mesías vino. No le preguntó a nadie, no fue condicionado a nadie. Otro aspecto en este punto, hermano, otra enseñanza respecto a Pedro es la siguiente. La demora del advenimiento revela un Dios que sufre en amor. A ver, estoy presentando en esta hora 4 enseñanzas para poder vivir la aparente demora y entenderla. El segundo principio o la segunda enseñanza es, la demora del advenimiento revela un Dios que sufre en amor. Pedro nos explica, verso 9, capítulo 3, verso 9. Vamos a leer. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué el Señor no ha venido? Me gustaría en esta hora, hermanos, que consideremos la demora, la aparente demora, entre comillas, a la luz de un Dios que sufre, a la luz de un amor que sufre. Cuando Jesús estaba colgado en el Calvario, reveló que Dios prefería sufrir y ver morir a su Hijo por amor a nosotros, para que no nos perdiésemos. ¿Están conmigo? Entonces, la demora del advenimiento revela que Dios prefiere sufrir. Y lo explico de la siguiente manera. ¿Cómo hoy nos saludamos? ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo está, hermano? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo fue tu día? Vamos a saludar a Dios ahora. ¿Cómo está Dios? ¿Cómo está mi Dios? ¿Cómo fue su día? Y Dios nos mira y nos dice, hoy estuve en 150,000 sepelios. Porque eso es la cantidad de personas que mueren cada día. 150,000 muertes. Mañana estaré en otros 150,000 personas que van a morir. El año 2017 murieron 56 millones de personas en este mundo. Y Jesús, Dios, estuvo en cada sepelio, con cada viuda, con cada huérfano. ¿Acaso no sufre? El corazón de amor de Dios sufre por cada persona postrada en un hospital, muriendo por un cáncer o enfrentando un cáncer. Dios lleva la pena de la mujer cuyo esposo se fue con otra. Dios lleva la agonía de aquella mujer que ha sido golpeada por ese marido alcohólico. Dios sufre con el que sufre. Dios sufre con aquel que recibe un diagnóstico no alentador. Dios sufre con el que llora. Entonces, hermanos, el advenimiento se demora porque Él prefiere seguir sufriendo en lugar de cortar la salvación, en lugar de cortar la oportunidad para que uno más se arrepienta. Pero, pastor, ¿hasta cuándo? Mis hermanos, la puerta del periodo de prueba no se va a cerrar hasta que todos tengan la posibilidad irrevocable de tener una decisión completa. Pero va a llegar el momento. Es un tiempo de gracia, tiempo de oportunidad que estamos teniendo. Llegó el momento y se cerró la puerta del arca. Fueron 120 años, pero hubo un tiempo. Y los tiempos de Dios no han fallado. ¿Cuál será la relación de la demora entonces
bajo los ojos del Espíritu de profecía. Leamos lo que dice Testimonios. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 194. Dice: la larga noche de tinieblas es penosa, pero la mañana es postergada por misericordia. Porque si el Señor viniera, muchos serían hallados desapercibidos. El deseo de Dios de que su pueblo no perezca ha sido la razón de tan larga demora. Esa es la razón. Y el pastor Mann Finley, un gran predicador nuestro, vicepresidente de la Asociación General por muchos años, consejero ahora de la presidencia, él dice algo interesante: la demora del regreso de Jesús está solo en la mente de las personas, nunca en la mente de Dios. La tercera enseñanza: cómo vivir en espera. En lugar de alimentar la duda, renovemos la esperanza, hermanos. En lugar de alimentar la duda, renovemos la esperanza. Leamos el verso 11 y 12 del tema que estamos estudiando, del pasaje estudiado. Dice: pues que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Qué dice Pedro? Por favor, renueva tu esperanza, porque todo lo que Dios ha prometido con anticipación se ha cumplido. Mira un poco hacia atrás, mira la historia. Hermanos, todo fue profetizado, mucho detalle fue profetizado. Se profetizó que nacería de una virgen en Isaías capítulo 7, verso 14. ¿Y de quién nació Jesús? De una virgen. Se profetizó que el tiempo de su venida, Daniel capítulo 9, y en el tiempo preciso llegó, se bautizó, murió en el momento preciso. Se profetizó que nacería en Belén. Se profetizó que su nacimiento vendrían magos, personas importantes con regalos, se cumplió. Se profetizó también que en la llegada iba a haber una matanza de niños, se cumplió. Todo eso en el Antiguo Testamento. Se profetizó que un mensajero iba a preceder la llegada de él y se cumplió con Juan el Bautista. Que su ministerio iba a comenzar en Galilea, se cumplió. Que su ministerio iba a hacer milagros, iba a haber cojos que iban a caminar, ciegos que iban a ver, se cumplió. Que usaría parábolas en Salmo 78, se cumplió. Que entraría en Jerusalén un pollino, Zacarías 9:9, se cumplió. Que sería rechazado por los judíos, se cumplió. Que sería traicionado por uno de los suyos, se cumplió. Que sería vendido por 30 piezas de plata, se cumplió. Arrojado, esas piezas de plata inclusive en detalle iban a ser arrojadas en el templo, se cumplió. Hermanos, todo se cumplió. Ahora la pregunta es, si todo se cumplió, ¿no se va a cumplir la segunda venida de Cristo? El libro Testimonios nos dice que leamos lo siguiente: sintámonos alentados por el pensamiento de que el Señor vendrá pronto. Alegre nuestro corazón esta esperanza. Aún un poquito, y al que ha de venir, vendrá y no tardará. Alentémonos con esta esperanza. No nos quedemos en la duda, no nos quedemos en la demora, no nos quedemos en nuestros problemas. Miremos que Dios tiene preparado algo mejor para nosotros. Alentaos, dice, renovad vuestra esperanza en lugar de quedarte fijo, firme en la duda. Cuarta y última enseñanza. Es posible apresurar la segunda venida de Cristo, hermanos. Es posible apresurar la segunda venida de Cristo. No lo digo yo, lo dice Pedro en el verso 10 y en el verso 12. Leamos nuestros últimos versículos. Esperando, en el verso 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y el verso 12 dice, esperando, apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Es un llamado a apresurar, es un llamado a despertar, es un llamado a reenfocar nuestra vida cristiana. Ahora, hermanos, en los días de Noé, cuando el carácter fue completamente desarrollado, cuando el mensaje fue predicado,
Cuando se cumplió el tiempo, el Señor hizo llover y se cerró la puerta del arca. ¿Saben, hermanos? ¿Qué puede hacer la iglesia para apresurar la segunda venida? Número 1, una vida de constante oración. Necesitamos no solo orar más, pero en estos días y en estos 2 años hemos orado más para no morirnos, para no contagiarnos. ¿Por qué no oramos más para que el Señor venga? Para que el Señor ya venga, porque si el Señor viene, no tendremos que seguir orando por una pandemia, tendremos que seguir orando y gozándonos, porque el Señor vendrá y diremos, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Oremos más, pero una oración enfocada, una oración con un objetivo claro. ¿Estás orando tú de rodillas todos los días para que el Señor venga? Si no lo estamos haciendo, hagámoslo. Eso nos va a ayudar en la preparación, va a hacer que la demora, que el desánimo, que el descontento, que la tristeza, que la depresión se vaya. ¿Qué más podemos hacer para apresurar? Vivir una vida de profundo arrepentimiento, hermanos. No es tiempo ya para estar pensando si voy a la iglesia o no, si busco a Dios o no. Es tiempo es para mirar al cielo. El llamado del fin del tiempo es un llamado para la santidad. Es un llamado final para la consagración. Hermano, no es tiempo para dejarnos extraviar con los equipos. No es tiempo para, cuando utilizamos las redes, tiene que ser para la predicación del Evangelio, tiene que ser para acercarme al reino de Dios. No es tiempo para descuidarnos, desenfocarnos. ¿Saben? Es tiempo para decirle, Señor, yo sin ti no soy nada. Mi matrimonio sin ti no soy nada. Necesito, Señor, cada día morir a mi antigua vida. ¿Cómo apresurar la segunda venida? Orando, consagrándome, arrepintiéndome y, en tercer lugar, preocupándome por los perdidos y reordenando mis prioridades. ¿Dónde está tu prioridad? Hermanos, Dios ha puesto a nuestra iglesia con un cometido, con una misión. Los eventos en tiempos actuales en Europa, lo que está pasando, la posible guerra, como que ya pareciera que algo va a suceder ahí. No es solamente para observar y decir, wow, esto es cumplimiento de la profecía, sino en qué afecta la posible guerra de Ucrania con Rusia en mi vida. ¿Cuál es el impacto que está ocurriendo en la situación de la inflación de un 8% en los Estados Unidos? El desempleo o la falta de gente para emplear, la situación económica, cuando ya vamos ahora al supermercado y todo está el doble, el triple, cuando la gasolina sigue subiendo. ¿Cómo interpreto? ¿Cómo dice la Biblia? Nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos, tenemos que saber en qué momento estamos viviendo, tenemos que saber discernir, no con ojos de sentimentalismo profético, no con ojos de de temor, sino con ojos de fe, con ojos de arrepentimiento, con ojos de seguridad de que Dios está a punto de venir. Te pregunto, ¿hay una persona por la cual tú estás orando? En tu trabajo, con tus hijos, con tus nietos, con tus sobrinos, ¿tienes personas que estás orando por ellos? Dios nos llama, hermanos, a un profundo arrepentimiento. Dios nos está guiando, nos quiere guiar a una santidad en el tiempo del fin. Nos está guiando a una profunda oración, a un profundo arrepentimiento y a una profunda preocupación por las almas. Qué maravilla, tenemos un matrimonio que está aquí con nosotros. Esta semana hablaba con Celia López, que fue conectada y está deseosa de seguir estudiando la Biblia y tal vez está viendo el mensaje en esta hora, aún en su trabajo, pero está conociendo a Dios. Esta semana visité a Mari, que tal vez está en su casa, lista para recibir a Dios, y que esta semana vamos a empezar a estudiar la Biblia. Mis hermanos, Dios está con nosotros. Dios está con nosotros. Y Dios tiene un mensaje. ¿Qué nos enseñó entonces, hermanos, el apóstol Pedro en esta hora? ¿Qué nos enseñó? Vamos a recapitular. Como vives, afecta lo que crees. Y lo que crees afecta cómo vives. No es solo una bonita rima, es verdad. La demora del advenimiento no ha ocurrido debido a alguna falla por parte de Dios. No hay demora en la mente de Dios, eso es nuestra mente.
en lugar de alimentarme la duda o seguir alimentando la duda, voy a renovar la esperanza de la segunda venida. ¿Es posible apresurar la segunda venida? Claro que es posible, con una vida de oración, con una vida de entrega, con una vida de arrepentimiento, con una vida de preocupación por las personas que no lo conocen y por un reordenamiento de nuestras prioridades. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu mente? Saben, hermanos, nunca fue tan tarde como ahora. Pero aún teniendo toda la profecía clara, aún teniendo tanta información del Espíritu de profecía, la palabra de Dios y miles de sermones, es posible que estemos errando en la interpretación. Es posible que estemos abocados en saber el día y la hora. Es posible que estemos abocados a ver cuándo sale la ley dominical y enfocando en las profecías y no en una preparación. Cuidado con el poco enfoque. O enfoque errado. Cuidado con la interpretación errada. En la mañana del 7 de diciembre del año 1941, 2 operadores de radares estaban escaneando el cielo y descubrieron que venían unos aviones. Esto fue en la isla de Oahu, en Hawái. Advirtieron a la inteligencia de los Estados Unidos: vienen unos aviones, peligro. Y ellos, después de evaluar, dijeron: no, son aviones americanos. Y no hicieron nada, hermanos. No hicieron nada hasta cuando los japoneses descargaron todas sus bombas y armas sobre el suelo americano, sin defensa alguna, muriendo más de 2.200 personas en minutos y metiendo a los Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial. No erramos en esta hora en decir que si la interpretación hubiese sido buena, efectiva y acatada, se hubiese evitado tal vez tremenda muerte o tanta muerte. En la vida espiritual quizás sucede lo mismo, hermanos. Puedo ser adventista de 4ª generación. Puedo ser un cristiano que para en la iglesia, que lee su Biblia todos los días y puedo estar errando en la interpretación. Hoy vivimos momentos de muchas distracciones, hermanos, pero también de interpretaciones erradas. Cuidado, nunca había sido tan tarde como hoy. Quizás seguimos de cerca acontecimientos y nos maravillamos o nos asustamos de lo que está sucediendo, pero no nos estamos enfocando en nuestra preparación. Nuestro foco debe estar en la preparación más que en la contemplación. Más que estar mirando. Y podemos capaz escribir esa frase. Nuestro foco tiene que estar en la preparación, no en la contemplación. No en maravillarme con las profecías y cómo entiendo la Biblia, sino cuán preparado estoy yo para que hoy termine mi existencia, para que el Señor venga hoy. ¿Saben? En los días del diluvio hubo multitudes que se acercaron a ver la construcción de Noé. Y fueron impactados con el mensaje, pero después se desanimaron. Dice que al principio les pareció muy buena la advertencia, pero no se volvieron a Dios, no se volvieron a un verdadero arrepentimiento, no quisieron renunciar a sus pecados. Dice que en el tiempo antes del diluvio, hermanos, su fe fue probada, pero ellos resistieron a la prueba. Vencidos por la incredulidad reinante, se unieron a sus antiguos camaradas que se burlaban, que rechazaban, y ellos se desanimaron. Eso dice Patriarcas y Profetas. Algunos estaban profundamente convencidos y habrían atendido a las amonestaciones del cielo, pero eran tantos los que se mofaban, los que decían: nunca llovió. ¿De qué lluvia habla? ¿De qué barco? ¿Qué es un barco? ¿Qué es? Es una burla. El mundo entero hoy en día quizás se está burlando de este mensaje, diciendo: nunca vinieron ángeles, nunca Dios vino a visitar a la tierra desde los cielos, nunca pasó. Pero saben, hermanos, así como en los días de Noé muchos se confundieron, podemos hoy estar confundidos. Necesitamos más que estar convencidos, necesitamos estar convertidos. Solo un poco más y el Señor vendrá. De ello habla el mensaje musical que quiero cerrar en esta hora. Solamente
un poco más y el Señor vendrá. Mientras escuchemos y disfrutemos de esta música, podemos tomar, hermanos, una decisión en esta hora. Y quizás yo la puedo anotar y la podemos anotar todos. Mi vida será una preparación para el cielo. Mi vida será una preparación para el cielo. Solo un poco más. Mientras escuches la música de este canto, yo quiero invitarte a que tú puedas tomar una decisión. Mis hermanos, la segunda venida no es una doctrina solamente. La segunda venida es lo que le va a dar sentido a tu fe. La esperanza de que todo va a pasar y que todo vendrá mejor. De que hay un mundo que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero nadie se va a salvar por asistir a una iglesia. Nadie se va a salvar por seguir una fe durante años, de varias generaciones. Nadie se va a salvar por contemplar la profecía. Tenemos que entrar al arca. Tenemos que estar en la presencia de Dios. Tenemos que pedirle a Dios: Señor, cura mi corazón de este cáncer, de esta gangrena. Señor, ayúdame a confiar en ti. Renueva mi espíritu. Solo un poco más y el Señor vendrá. ¿Cuál puede ser nuestra decisión hoy? La decisión hoy puede ser: mi vida será una preparación para el cielo. Si eso resume tu vida, tu expectativa estará clara. Mi vida será una preparación para el cielo. Mientras escuchas este canto, yo te invito a anotarlo ahí en la red. Porque lo más importante del mensaje de hoy es lo que vas a empezar a escribir. Mi vida será una preparación para el cielo. A partir de hoy, solo un poco más. Escucha la letra de esta música. Una vez más oscureció y el sol se fue del corazón. Yo ya no puedo soportar sentir la falta de mi hogar. Oré a Dios en aflicción, a Él abrí mi corazón. Fue cuando alguien me tocó, era Jesús quien me habló. Es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré a buscar. Hay amor real, hay un río de paz, hay un cielo que será mi hogar. Una vez más amaneció el sol de fe en mí nació, y cuando pienso en desistir, Jesús me llama y dice así: es solo un poco más, solo un poco más, porque ya te iré
será mi hogar. Mi vida será una preparación para el cielo, hermanos. Si mi vida es una preparación para el cielo, entonces soy un adventista. Alguien que sabe, que entiende, que mientras pasé por este mundo, tengo que ser un buen padre, un buen esposo, un buen pastor, un buen cristiano. Pero mi paso por este mundo es la preparación para el cielo, hermano. Este mundo no va a seguir así para siempre. Este mundo pronto va a terminar. Este mundo pronto va a fenecer. Y el Señor vendrá con poder y gloria. Así que yo te animo a afirmar tu esperanza. Y te voy a decir por qué. En un tiempo de muchas muertes, estamos vivos. En un tiempo de enfermedades, estamos sanos. En un tiempo de escasez, no faltó pan para nuestra mesa. En un tiempo de caídas, estamos en pie. En un tiempo donde reina el miedo, tenemos confianza y fe en el Señor. En un tiempo donde hay muchos desastres, muchos hogares destruidos, tú me estás mirando y estás viva. Estás vivo. Pero mis hermanos, este mundo no es nuestro hogar. Es más tarde de lo que tú te imaginas. Es hora de despertar. Es hora de replantear mi cristianismo, mi vida espiritual. Es hora de poner mi mirada en el cielo, en lo eterno, en lo que durará por siempre. Trabaja, estudia, negocia, pero por amor al Señor, con la maleta lista, porque muy pronto, como ladrón en la noche, el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Falta poco, solo un poco más. Soporta. Aférrate al Señor. Tu enfermedad no es por la eternidad, es solo mientras estemos en este mundo. Tu viudez no es por la eternidad. Tu orfandad no es por la eternidad. Tu soledad, tu quiebra no es por la eternidad, es solo por un poco de tiempo. Muy pronto estaremos en el cielo, hermanos. Y todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos predicado, todas las veces que hemos venido a la iglesia, todas las veces que hemos oído la voz de Dios tendrá sentido, porque viviremos con Jesús por la eternidad. Nos vamos a encontrar con aquellos que la muerte nos arrebató. Vamos a vivir junto a ellos, vamos a caminar bajo el árbol de la vida, vamos a conversar con Moisés, vamos a conversar con Daniel, vamos a conocer a José, vamos a conocer a Isaías, a Jeremías. Vamos a conocer a Jesús cara a cara. Nunca más dolor, nunca más lágrimas, nunca más muerte. Son las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Mi llamado es: sé un adventista, no un religioso que se golpea con las profecías, no una persona que cree que porque lo sabe todo, todo está dicho. Sé un hijo de Dios,
Reconsidera tus prioridades. Pon en primer lugar el reino, el cielo, Dios, la eternidad. Todas las demás cosas vendrán por añadidura cuando tu prioridad está bien ubicada. ¿Quieres orar conmigo? ¿Quieres decirle a Dios, Señor, gracias por recordarme que hay esperanza? Gracias por recordarme que no todo está perdido. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mi teología, te entrego mis tristezas, mis frustraciones, mis derrotas. Pero quiero salir de aquí o quiero apagar ese televisor con la seguridad que Dios me oyó y que soy un heredero del reino de los cielos. ¿Quieres hacerlo? Ora conmigo. Querido Padre, gracias, Señor, porque tu palabra es agua fresca que refresca nuestro corazón, lo limpia, lo llena de esperanza, le recuerda que no todo está perdido. Tú conoces nuestra vida, tú conoces nuestro matrimonio, tú conoces nuestra soledad, tú conoces nuestros fracasos, pero así nos aceptas y así nos amas. Padre, reaviva la esperanza en nuestro corazón. Ayúdanos a reordenar nuestras prioridades. Ayúdanos a apresurar tu venida. Ayúdanos a depender de ti, como si hoy fuera el último día en esta tierra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor bendiga la iglesia. Que el Señor bendiga tu vida, tu familia.